Ya hemos considerado, hermanos, lo que no es la unción del Espíritu Santo. Ya consideramos nuestra necesidad y también consideramos algunos aspectos generales derivados de lo que se presagiaba en el Antiguo Testamento con los símbolos de la unción del aceite. Consideremos ahora, hermanos, más detenidamente la naturaleza de la unción del Espíritu. La naturaleza de la unción del Espíritu. Y vamos a considerar este tema también en tres encabezados, que será primero su naturaleza, luego vamos a ver su primer efecto y después su segundo efecto, de los que se nos señalan en el versículo que leímos al principio. Vayamos a considerar primeramente la naturaleza de esta unción del Espíritu Santo y acompáñenme a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, en el versículo 27. Primera de Juan 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguno os enseñe, sino que, como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. Hasta allí. Observen, hermanos, la primera característica de esta unción en este versículo, que es que permanece en vosotros. ¿Se fijaron? Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. ¿De quién es recibida? En este caso, hermanos, de Cristo. El Padre la da y Cristo la da. Y como hemos visto ya, hermanos, esa es la primera y principal forma de consuelo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaría y permanecería en los creyentes. Por lo que, hermanos, esta unción se refiere al Espíritu Santo mismo, pues el Espíritu Santo está en nosotros, le recibimos en el día de la salvación y continúa con nosotros. El pastor puritano John Owen dice de la siguiente manera, cito: es manifiesto que la unción de los creyentes consiste en la comunicación del Espíritu Santo a ellos desde y por Jesucristo. No es el Espíritu el que nos unge, ojo con esto, sino que es la unción con la que somos ungidos por el Espíritu Santo. La analogía con la unción de Cristo hace que esto sea innegable, pues así como Él fue ungido, también ellos lo son. Y en la misma clase de unción, aunque en un grado inferior a Él. Nuestra unción, por lo tanto, es la comunicación del Espíritu Santo y nada más. Él es esa unción que nos es dada y permanece con nosotros. Termina la cita. Observen pues, hermanos, entonces en qué consiste la naturaleza de esta unción.
y hallamos tres cosas principales. La naturaleza de esta unción consiste entonces, primero, en la concesión del Espíritu Santo por parte de Cristo. Pues el texto nos dice que Cristo nos ungió con el Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. De manera entonces que la naturaleza de esta unción es la concesión del Espíritu Santo. En segundo lugar, es la habitación o morada del Espíritu Santo en nosotros. Pues la unción que vosotros habéis recibido, dice el texto, permanece en vosotros. Así que la unción, pues, es también la habitación y morada del Espíritu Santo en los creyentes. Y en tercer lugar, la unción son las operaciones consoladoras y fortificadoras que se derivan de la morada del Espíritu en nosotros. Pues como dijimos ya en otras ocasiones, el Espíritu Santo no viene a morar en los creyentes y ya, sino que el Espíritu es incansablemente activo operando en nosotros. El Espíritu Santo no descansa como nosotros. El Espíritu Santo cuando viene a morar y desde que viene a morar al corazón está trabajando y sigue trabajando y operando en los creyentes y operará en ellos, hermanos, incansablemente. De igual forma, hermanos, como vimos con el agua viva es el Espíritu Santo morando en los creyentes. Pero esta agua viva no está allí y ya como en un pozo, ahí reposando. No, sino es una agua que está viva, que está corriendo, que está fluyendo, que está borboteando, veíamos, a vida eterna, lo cual representa sus operaciones. De manera entonces que, aunque la unción del Espíritu es el Espíritu Santo mismo morando en los creyentes, esta unción es eso, también lo es aquellas operaciones de consuelo, en este caso como vimos, que representaban o venían a ser la unción que Cristo recibió en Isaías 61. Ya consideramos la concesión, pues, del don de Dios, el Espíritu Santo, la semana pasada, y asimismo nos detuvimos a considerar su morada en la ocasión anterior, así que consideraremos ahora, pues, la naturaleza de estas operaciones que nos son descritas como unción del Espíritu Santo en este versículo. Y para ello, hermanos, pasemos entonces a considerar nuestro segundo encabezado, que es el primer efecto de la unción del Espíritu. Leamos nuevamente nuestro texto, versículo 27. ¿Están allí? Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguno os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneceréis en él. Hasta allí. Al leer este versículo, hermanos, ustedes se habrán percatado fácilmente de que aquí se nos están ya señalando efectos u operaciones derivadas o producto de esta unción. ¿Se fijaron? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el producto de esta unción? Dice, no tenéis necesidad de que alguno os enseñe, sino que la unción misma os enseña
acerca de todas las cosas. De manera, hermanos, que el primer efecto de la unción del Espíritu aquí en este versículo en los creyentes es una instrucción espiritual. ¿Se fijan? El primer efecto que aquí se nos narra, se nos expresa de esta unción es una enseñanza. Es que la unción enseña. Y si ya vimos que la unción es el Espíritu Santo, entonces entendemos que el Espíritu Santo enseña mediante la iluminación salvadora en la mente de los creyentes acerca del Evangelio y los misterios de Dios. Es la unción misma, dice el texto, la que nos enseña. ¿Se fijaron? Es la unción misma la que nos enseña. Es la unción la que nos transmite el conocimiento salvador y permanente de la verdad en nuestras mentes. El hecho de que hayamos conocido el verdadero evangelio, hermanos, es por la unción del Santo, el Espíritu Santo. Hemos podido ser enseñados en el evangelio porque el Espíritu Santo nos enseñó. De otro modo, no habríamos podido ser enseñados en el evangelio. Habríamos abrazado cualquier otro tipo de error falsamente llamado evangelio con nuestras propias mentes, con nuestras propias fuerzas, con nuestros intelectos o nuestras deducciones, como lo ha hecho el evangelicalismo, y por lo cual se ha desviado y se ha perdido de la verdad. Pero el Espíritu Santo enseña, y enseña primero el evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos instruyó en las verdades del evangelio para que pudiéramos comprenderlas y al comprenderlas poder creer en ellas. El Espíritu nos enseñó, la unción nos enseñó. El hecho de que hayamos sido iluminados para entender las verdades de la persona de Cristo y de su obra se debe a la unción del Santo, a la unción que está en los creyentes. La unción que hace nos enseña todas las cosas referentes a la verdad y al evangelio, veremos, y a la salvación. Así pues, hermanos, ¿por qué y cómo es que podemos entender la gloria de la belleza, de la majestad de la persona de Cristo y valorarla? Porque el Espíritu nos la enseñó. Si el Espíritu no nos la enseña, entonces no podríamos ni comprenderla ni valorarla. Y es la razón, hermanos, por la que no se enseña sobre la persona de Cristo en muchos lugares. Dice el pastor puritano John Owen, por lo tanto, en primer lugar, esta unción con el Espíritu Santo es la comunicación de Él a nosotros con respecto a esa obra de gracia suya en la iluminación espiritual y salvadora de nuestras mentes, enseñándonos a conocer la verdad y haciendo que nuestras almas se aferren firmemente a ella con gozo y transformándonos en todo el hombre interior a imagen y semejanza de Él. De ahí que se le llame la unción de nuestros ojos con colirio para que veamos en Revelación 3:18. Termina la cita. Miren, hermanos, Revelación 3:18 nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Esta unción es la que abre los ojos. Es decir, esta unción es la que hace ver que la verdad, y para que esta verdad se vea, es necesario que sea enseñada.
De manera, hermanos, entonces que esta iluminación del Espíritu es la que nos muestra, nos enseña la verdad y la hace firme en nuestras almas. Es solo por la unción que los cristianos pueden discernir entre lo falso y lo verdadero. Y es la razón por la que los cristianos pueden apartarse de lo falso. Veremos más adelante. ¿Por qué? Porque pueden distinguir entre la verdad que les fue enseñada y esa verdad que permanece en ellos, porque esta enseñanza permanece, y el error. Pues ese es el contexto del pasaje de la unción. El apóstol está diciendo, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros. Pero el versículo 26, hermanos, miren cómo nos está hablando precisamente de el error. Versículo 26. Estas cosas os he escrito con respecto a los que os desvían. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros. Noten entonces que la unción que enseñó la verdad da la enseñanza e ilumina de tal forma que el creyente se aferre a la verdad, se asiente en la verdad y que cuando viene el error pueda distinguirlo y rechazarlo. Eso hace la unción con esa enseñanza. Y es importante entonces resaltar cómo las únicas 3 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento el término griego crisma, unción, su efecto instructor se expresa particularmente en lo relacionado con nuestra permanencia y afirmación en la verdad en medio de los ataques de los que engañan y desvían a otros de la verdad. Pues el contexto que ya leímos desde el versículo 18 nos dice, miren allí, hijitos, este es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo viene. Y ahora hay muchos anticristos y por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y miren, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se fijan cómo se usa en contraste con los que salieron? Aquellos salieron, fueron engañados por el error y se fueron de la iglesia. Pero ustedes, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Es esta unción entonces la que por medio de su enseñanza les hizo permanecer. 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que profesa al Hijo también tiene al Padre. Vosotros pues lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. 26. Estas cosas os he escrito con respecto a los que os desvían.
pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguno os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. ¿Se fijan cómo la permanencia en la verdad depende de la unción? Porque la unción dice, así como os ha enseñado, de la manera que les enseñó la unción, así permaneceréis en Él, en el Hijo y en el Padre, con la unción del Espíritu Santo. Observen entonces la manera en la que el apóstol aborda el asunto. Primero comienza despertando a los creyentes a la realidad de que estamos en los últimos tiempos, en el versículo 18. ¿Cómo sabemos que incluso desde los tiempos del apóstol Juan ya estábamos en los últimos tiempos? El mismo versículo 18 nos responde y nos dice, porque están allí, por eso sabemos que es el último tiempo, porque ahora hay muchos anticristos. Así es como entonces se introduce el concepto del y los anticristos, para luego decirnos que esos anticristos se reunían con nosotros en nuestra iglesia local, dice el versículo 19. Salieron de entre nosotros. Hoy en día nos escandalizamos, hermanos, de que algunas personas se vayan de la iglesia. Cuando el apóstol nos dice que esos anticristos salieron de la iglesia local en donde los apóstoles predicaban. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece, hermanos? Los más grandes anticristos y desviadores de la verdad, hermanos, que surgieron y que han surgido, surgieron precisamente en los tiempos en los que los apóstoles todavía estaban en esta tierra y ellos predicaban la palabra. Todo esto debe quitarnos esa idea antibíblica de que la iglesia del primer siglo era una utopía de perfección en donde todo era miel sobre hojuelas y no ocurría ni una sola cosa, ninguna desaveniencia, ni ninguna cosa desalentadora, hermanos. Porque ese es el concepto que nos transmitió el evangelicalismo, que la iglesia primitiva era la utopía perfecta, sin ninguna forma de problemas ni dificultades de lo que debe ser una iglesia. Miren qué perfecto está todo allí. No hay ningún error, no hay ningún problema allí. Pero hermanos, eso solo es una idea falsa, porque el mismo testimonio de la Escritura nos dice toda la clase de cosas que pasaron y atravesaron. De esos acontecimientos, hermanos, y de esos anticristos, y de esos que abandonaron la iglesia en esas épocas, es de donde se conocen incluso los términos y se les dan nombre a los apóstatas, por ejemplo. Ahí tenemos la simonía, ¿y de dónde? De Simón el Mago. ¿Y cuándo salió Simón el Mago? En los tiempos de los apóstoles. Tenemos la apostasía de Demas, que se regresó al mundo y ahora usamos esos términos también para referirnos a esas cosas. Y cuando se fue Demas, ¿y a quién engañó? Haciéndole creer que era cristiano y que era llamado incluso al ministerio de la palabra. Engañó al apóstol Pablo incluso. También, hermanos, en ese tiempo estaba con ellos y participaba con el apóstol y andaba con ellos. Y así, de manera, hermanos, que debemos ya abandonar esa falsa idea de que la iglesia primitiva, como así se le suele llamar,
era una utopía de perfección en donde no pasaba absolutamente nada vergonzoso, ni malo, ni pecaminoso. Porque no era así, hermanos. Pero sigamos con el relato. Observen cómo es en contraste de los que salieron de nosotros que se nos dice que en cambio nosotros tenemos la unción del Santo. Es decir, que los que salieron no tenían la unción. No les fue enseñada la verdad por la unción. La unción no les enseñó la verdad, porque si les hubiera enseñado la verdad, dice, habrían permanecido con nosotros. Porque esa unción enseña la verdad y dice, en esa verdad, dice el verso 27, permaneceréis en él. Por esa unción permaneceréis en él. Pero los que abandonan es porque no tenían esa unción. Los versículos siguientes nos hacen contraste entre la verdad que es enseñada por la unción y la mentira que estaban enseñando los que salieron de nuestra iglesia, desde el verso 21 al 25. Y observen entonces cómo cierra su argumentación el apóstol con respecto a los que salieron de entre nosotros enseñando doctrinas falsas, y les dice en el 26, estas cosas os escribo con respecto a los que os desvían. Miren cómo estos que salieron de la iglesia no se iban solos diciendo, ya me voy, no estoy de acuerdo, pero no quiero afectar a nadie, así que no le voy a decir a nadie que me voy. No, hermanos, sino como suelen hacer los que se van, tratan de hacer saber a todo mundo, todo de la forma que pueden y desahogarse y sacar todo lo que traen y toda la falsedad que hay en sus corazones. ¿Para qué? Para desviar a otros, para arrastrar a otros con la falsedad. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, dice el apóstol. Sí, se fue aquella persona y les dijo una sarta de cosas a ustedes y les dijo una sarta de falsedades, porque ese es el sentido del versículo que nos dice que no hay, que ninguna mentira es de la verdad. Versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. Está diciendo el apóstol en ese sentido sobre esos que se fueron, sobre esos que estaban entre nosotros, que empezaron a hablar falsedad. Pues como les decía, el término original es pseudo. Están hablando falsamente. Y dice, sí, ellos fueron y les hablaron falsamente a ustedes de muchas cosas, pero ustedes tienen la unción. Y fue esa unción la que les hizo permanecer. La que después de todo lo que les dijeron, les hizo permanecer. Pues esa unción enseña la verdad y hace permanecer en la verdad. La unción del Santo entonces impidió que los creyentes verdaderos fueran apartados de la fe por la enseñanza falsa de los que trataban de desviarlos al irse. Aquí nuevamente hay que hacer la aclaración de que no debemos pensar que estos engañadores no era que ellos decían, ¡ay, qué engaños vamos a tramar! ¿Qué engaños nos inventaremos contra la verdad para arrastrar a estos hermanitos y desviarlos? No, hermanos, eso no ocurre así. Ninguno de los que, dice el apóstol, estaban entre nosotros y se fueron,
Se fueron diciendo eso, pensando eso, diciendo, quiero hacer daño, ¿cómo causaré daño? Ah, ya sé, le voy a hablar a la hermana Mangana y le voy a decir por qué me fui. No piensa así. Simplemente actúa así. Esparce lo que piensa. Y eso tiene el efecto de desviar. Pero aquí se nos presenta a la unción, al Espíritu Santo como el medio más poderoso para preservar a los creyentes verdaderos en la verdad y librarlos de la apostasía. Porque en ese sentido, hermanos, los creyentes verdaderos permanecerán en la verdad. No solo librándolos de la apostasía de regresarse al mundo, sino también de la apostasía de irse desviados al error. Es decir, aquellos a quienes el Espíritu Santo ha enseñado la verdad de las doctrinas tan fundamentales, hermanos, del Evangelio, de la gracia de Dios, de que no hemos sido salvos por nuestras obras y que por lo tanto hubo una elección soberana y un sacrificio de Cristo limitado para todos aquellos que habrían de ser salvos. Ninguno de los que se les ha revelado esta verdad volverán, hermanos, al evangelicalismo, al arminianismo, al pelagianismo, al semipelagianismo. La verdad les preserva. Pero cuando, habiendo conocido la verdad, se regresa al error, hermanos, el Espíritu no le enseñó la verdad. Dice el pastor puritano John Owen, y cito, a menudo los que más se adelantan a decir que no abandonarían la verdad, aunque todos los demás lo hicieran, son, sin embargo, los que más se adelantan a hacerlo bajo las pruebas. Ni la destreza, la astucia o las habilidades de disputa de los hombres los salvarán de ser, en un momento u otro, inducidos con falsas pretensiones o enredados con las astutas artimañas de los que acechan para engañar. Ni las mejores defensas de carne y hueso resistirán firmes e inquebrantables contra los poderosos atractivos por un lado o feroces persecuciones por el otro. La artillería actual de los patrocinadores y promotores de la apostasía. Termina la cita. Miren, hermanos, lo que nos está diciendo el pastor puritano en este caso es que no tenemos fuerzas. Nosotros no resistiríamos. Nosotros no resistiríamos en ninguna forma a la artillería de los promotores de la apostasía. ¿Por qué? Porque por un lado no resistiríamos firmes a las feroces persecuciones. Y por otro lado tampoco permaneceríamos firmes a los poderosos atractivos del error. Porque el error, hermanos, nos va a atacar de esas dos formas. Primero, ferozmente, con persecuciones, con críticas, con señalamientos, duramente, con hostilidad. Pero si podemos resistir a eso, también luego nos atacará con atractivos. También luego procurará decirnos, mira qué a gusto está acá. Acá es más a gusto. Hay más. Somos más. Acá, mira, no, acá no tienes que preocuparte por esto. Mira, acá te vamos a ayudar y te vamos a dar esto.
como incluso, hermanos, hemos visto muchos pastores ser llevados también por esos atractivos. Mira, acá te vamos a dar un sueldo mensual base de tanto, más esto y esto. Si vienes a formar parte de esta coalición, etcétera. Porque es una realidad, hermanos. Ya hemos mencionado esto en otras ocasiones. Incluso en esas formas también se ataca. Pero ¿cómo es, pues, que esta unción nos enseña? Bueno, primeramente debemos decir que no es una mera instrucción doctrinal externa, sino que es una operación interna eficaz del Espíritu Santo. No es una enseñanza al nivel de la mente y ya, no, sino que es una operación en la mente, en los afectos y en la voluntad. Por eso veíamos que el agua viva se expresaba como estando en el estómago, ¿se acuerdan? En donde se hacen todas las operaciones más conocidas o de las que nos damos cuenta de nuestro cuerpo. Es por eso que la Escritura nos dice que Dios nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, dice Efesios 1, 17 y 18, que se nos da un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que esta enseñanza se sirve de los medios externos de la instrucción de la palabra, hermanos, por lo que todo lo que se enseña o revela es de la Escritura misma y nada más. Todo lo que se enseña, todo lo que el Espíritu enseña o revela es de la Escritura y nada más. Y este énfasis es necesario hacerlo, hermanos, por aquellos que piensan que la unción, el Espíritu les va a revelar alguna otra cosa. No, esta unción va a enseñar, pero va a enseñar solo lo que está en la palabra del Señor. Esta unción abre nuestros ojos para que veamos clara y espiritualmente a nuestro Salvador, la gloria del Salvador, la belleza del Salvador, la hermosura del Evangelio, las maravillas de su ley. Las podemos ver claramente y pueden entonces también ser hermosas. Y cuando el Espíritu enseña a la mente y al corazón, entonces las enseñanzas de la palabra de Dios se vuelven duraderas en la mente y en el corazón, así como eficaces para producir obediencia, hermanos. Cuando las verdades espirituales son enseñadas por la unción, hermanos, son reveladas de manera espiritual, entonces toman una posesión inamovible en las mentes de los verdaderos creyentes. Se han preguntado por qué ninguna de las doctrinas importantes se nos olvidan. Tenemos muy mala memoria, ¿no es así? Algunos de nosotros se nos olvidan muchas cosas, pero no se nos olvida las doctrinas de la palabra. ¿Se han fijado? Esa palabra queda allí firme, sólida. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Espíritu es permanente, así como Él permanece, su enseñanza en esa unción permanece, toma una posesión inamovible en nuestras mentes. Y el yugo opresor del engaño, de las falsas enseñanzas de los que se desvían,
como nos dice Isaías 10:27, la unción la rompe. Pues otro texto que muchos usan para decir que la unción es poder para aquí, para atar y desatar y cuanta cosa, es porque Isaías 10:27 dice que la unción romperá la opresión, el yugo de opresión. Pero ese yugo de opresión es del yugo de opresión de las falsas enseñanzas, del error en el que estábamos, de la falsa forma de ver el Evangelio, la persona de Cristo, la ley de Dios y todas las doctrinas de la Escritura. Las veíamos mal y estábamos cautivos en ese mal entendimiento de las cosas hasta que llega la unción y rompe ese yugo y nos revela la verdad. Y esa verdad permanece en nosotros. Ahora bien, entre paréntesis debemos aclarar, hermanos, que cuando se nos dice que la unción o el Espíritu nos enseña todas las cosas, no se trata absolutamente de todas las cosas que se nos ocurran, pues esta enseñanza se restringe específicamente a las cosas que Cristo había dicho, es decir, las que pertenecen al reino de Dios, pues Cristo mismo dijo del Espíritu, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Tampoco que enseña todas las cosas, se pretende que sea absolutamente todas las cosas habidas y por haber respecto a los temas, aún incluso del reino de Dios, de la persona de Cristo y de la salvación, pues la Escritura nos dice que en parte conocemos. Se nos enseña lo que nos es necesario para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra consolación y para nuestra perseverancia, pero hay muchas cosas que no llegaremos a entender sino hasta el otro lado de la eternidad. Incluso, hermanos, de la obra misma de Cristo. Asimismo, hermanos, esta unción nos enseña de tal manera que produce una aprobación y amor por las cosas que enseña. Un maestro, literal, secular, no puede introducir su enseñanza en las mentes de los alumnos. No quisiera hacerlo, pero no se puede. Lo único que puede hacer es hablar y enseñar y esperar que el otro lo capte. No tiene poder en absoluto para hacer ninguna otra cosa adicional. Pero el Espíritu Santo, cuando enseña, hermanos, Él no solo habla, sino Él toma esa palabra y la introduce en nuestras mentes y causa la aprobación y el amor por esa enseñanza que nos da. Y esto es necesario, hermanos. Es necesario que produzca en nosotros también el amar, el aprobar y el amar esas enseñanzas. Porque si no las aprobamos y no las amamos, no podemos aprenderlas, no podemos abrazarlas y no podemos apreciarlas. Esa es la razón, hermanos, por la que muchas veces no hemos tenido provecho o suficiente provecho de estas cosas en nosotros mismos. Porque al estarlas escuchando, hermanos, el Espíritu, no hemos pedido las operaciones del Espíritu que nos haga entenderlas, que nos las diga, para que no dejemos de desaprobarlas. Porque mi estado natural, carnal, humano, es oír la palabra de Dios y rechazarla. Eso es lo que yo sé y puedo hacer como ser humano. Esa es la reacción carnal y humana de todos nosotros a la palabra. Solamente el Espíritu es el que puede quitar los obstáculos para que aprobemos esa palabra en la mente y en el corazón y digamos,
sí, es cierto, lo creo, lo abrazo para mí. Pero miren que es necesaria esa aprobación. ¿Y quién da esa aprobación? ¿Yo? Yo como mi mente carnal, no, eso no me agrada, mejor no, eso yo lo paso por alto, desecho lo bueno y abrazo lo malo. Eso es lo que hacen los que toman ese versículo, ¿verdad? Que dicen que, al oír una predicación hay que abrazar lo bueno y desechar lo malo, pero en realidad hacen al revés, abrazan lo malo y desechan lo bueno, hermanos. Enseña. La mente puede discernir las verdades espirituales, pero si la voluntad y los afectos no son operados para amarlas y deleitarse en ellas, no nos conformaremos a esas verdades de forma práctica. Es necesario que se nos revele no solo a la mente, que esa unción no solo enseña a la mente, también enseña a los afectos. ¿Por qué? Porque si solo enseña a la mente y los afectos no son movidos, no son operados, entonces, hermanos, es como cuando nos obligaban a aprendernos las tablas o a aprendernos de machetito cosas que ya se nos olvidaron. ¿No es así? Tantas cosas que usted se tuvo que aprender para tantos exámenes en la escuela. Y le aseguro que ya se le olvidó el 90% de ellos. Pero cuando el Espíritu nos hace amar esas verdades, estas permanecen, se quedan en el corazón. Y todo lo que podamos hacer con la solitaria eficacia de la luz y la convicción sin la adhesión del amor y el deleite en ellas, no será aceptable a Dios, ni permaneceremos, ni seremos estables en la obediencia de esas cosas. La obediencia que es por convicción no es estable. Puede obedecer un ratito y después dejar de hacerlo. Es por eso que el Espíritu tiene que enseñar a la mente, a los afectos y a la voluntad. Tiene que operar en el interior para producir estas cosas. Cuando el Espíritu Santo en y por su enseñanza infunde en nuestros corazones un santo amor y satisfacción por las cosas que nos enseña, cuando nos hace saborear cuán bondadoso es el Señor al dárnosla. Él hace más dulces para nosotros estas verdades que la miel. Y cuando esta palabra es más dulce que la miel, entonces, hermanos, hay deleite en ella y permanece en nosotros. Cuando el Espíritu en y por su enseñanza las convierte en nuestro deleite y gozo, infunde o aviva en nosotros los deseos de nuestras mentes y afectos para cumplirlas en santa obediencia deleitosa. Y entonces nos deleitamos en obedecer y no obedecemos como el fariseo. ¿Cómo obedece el fariseo? Pues lo tengo que hacer. No me gusta, pero lo tengo que hacer. El creyente no obedece así, el creyente obedece con deleite, con gozo, con satisfacción. Le causa gozo obedecer la palabra de Dios. El fariseo no. El fariseo se siente forzado, obligado, no, porque pues no puede quedar mal y lo tiene que hacer. Y termino este punto, hermanos, con una cita del pastor puritano John Owen que nos dice: hay diferentes grados de este conocimiento. La claridad y evidencia de la concepción como
a la extensión de las cosas conocidas dependen de las diversas medidas por las cuales actúa el Espíritu. Esto es según su propia voluntad y el diferente uso de medios externos de conocimiento de los que gozamos. Pero nadie que goce de esta unción se quedará corto de lo necesario para los fines mencionados. Y donde sus enseñanzas son cumplidas a manera de deber, donde no las obstruimos con prejuicios y pereza, donde nos entregamos a su eficacia directiva en una asistencia diligente e imparcial a la palabra, no dejaremos de tener ese conocimiento en todo el consejo de Dios, en todas sus partes que Él aceptará y bendecirá. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, el pastor puritano? Nos está diciendo que ciertamente dice, hay grados en los que podemos aprender esta enseñanza del Espíritu. Y sí, aunque ciertamente estos grados dependen de la efusión del Espíritu hacia nosotros, dice, pero nadie que goce de esta unción se quedará corto de lo necesario. Y donde estas enseñanzas, dice, no son fuertes, no son suficientes para movernos a la obediencia, para ocasionar la fe, muchas veces, dice, es porque nosotros obstruimos esas enseñanzas con prejuicios y pereza. Prejuicios de que pensábamos otras que eso no era así. No, se me hace que eso no va a ser así. No, esto y lo otro. Ese prejuicio obstaculizará entonces que recibamos esa enseñanza y que opere en nosotros y nos vamos a quedar atrás. Todos los demás serán fortalecidos, pero nosotros por nuestros prejuicios nos quedaremos estancados. También por la pereza. ¿Cómo la pereza nos va a hacer que no recibamos suficiente unción del Espíritu Santo? Pues miren al pastor hablando como perico y diciendo cosas tan difíciles de entender. No, pues, ¿para qué me esfuerzo en entender tanta palabrería? Ya mejor con lo poquito que me quede con eso. Eso es pereza, hermanos. Eso es pereza. Cuando de repente el pastor va a leer alguna cita de algún puritano y alguno ya dice, es momento de descanso porque estas cosas como no las entiendo, mejor ni me esfuerzo. Luego que después las explique y entonces ahora sí la voy a entender. Eso es pereza, hermanos. Eso es pereza mental. Y por eso no crecemos. Por eso no recibimos una mayor medida de esta unción en nosotros. Por último, nuestro tercer punto es el segundo efecto de la unción que menciona el versículo aquí, versículo 20, dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Otro de los efectos consoladores de la unción del Espíritu, hermanos, está relacionado con la dignidad que, a los ojos de Dios, esta unción confiere a los creyentes que la poseen. Voy a repetir eso. Otro de los efectos consoladores de la unción del Espíritu está relacionado con la dignidad que, a los ojos de Dios, esta unción confiere a los creyentes que la poseen. Sí, hermanos, esta unción también posee una gracia que causa a los ojos de Dios una dignidad
amor y cuidado que se trasladan o se traducen para nosotros en consuelos. Diremos primeramente que la razón principal por la que los cristianos se llaman cristianos es porque tienen la unción del Santo. Los cristianos se llaman cristianos porque tienen la unción del Santo. Ustedes saben que el término griego Cristo significa ungido y los cristianos son ungidos. En ese sentido, el nombre que reciben es ungidos. Y así se preguntaría, oiga, ¿y usted es ungido? ¿Se fijan? Para referirse al cristianismo. Y miren qué palabra mucho más profunda, ¿no les parece? Para preguntarle a alguien que piensa que es cristiano, oiga, ¿y usted es ungido? Y ya si le dicen, no, yo no creo en esas cosas pentecostales y cuánta cosa. Bueno, entonces podremos explicar, hermanos, a qué se refiere esta unción. Pero la principal causa que los cristianos se llaman cristianos es porque tienen la unción del ungido. Es porque tienen la unción de Cristo mismo. Esa es la razón por la que son reyes y sacerdotes, como dice Revelación 1:6, y profetas. Es decir, porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo cumplió en su triple oficio, lo hizo por y en la unción del Espíritu Santo para su oficio. No tenemos tiempo de desarrollar eso, hermanos, porque queríamos terminar todo este tema en esta ocasión, pero esto es inmenso. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su triple oficio en y por la unción del Espíritu Santo como mediador. Y esa unción es la que nos es dada a nosotros también. Dice el pastor puritano John Owen, por lo tanto, al participar en su unción, se dice que son hechos reyes y sacerdotes, o un sacerdocio real, como 1 Pedro 2:9. Y esta participación en su unción consiste en la comunicación del mismo Espíritu a ellos con el que Él fue ungido. Por lo tanto, dado que estos títulos denotan la dignidad de los creyentes en su relación especial con Dios, están especialmente dedicados y consagrados a Él por esta unción. Termina la cita. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que esta unción que estaba en Cristo es la misma que en los creyentes. No en el mismo grado, como ya vimos, pero sí en el mismo poder, en el mismo espíritu. Por esa dedicación especial a Dios o esa pertenencia de Dios, hay entonces un privilegio espiritual y especial que tienen los ungidos a los ojos de Dios. Por eso el Salmo 105, versículo 12, dice, ¿están allí? Cuando ellos eran pocos en número y extranjeros en ella, cuando andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no permitió que ningún hombre los oprimiera, y por causa de ellos reprendió a los reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Miren, hermanos, pues, que al ser ungidos
o tener la unción del Santo, es decir, la unción de Cristo, la misma unción con la que Cristo es ungido. Eso hace a los cristianos o a los creyentes cristianos. Eso hace a los creyentes ungidos con el mismo Espíritu Santo. Esa misma unción entonces les confiere una dignidad, hermanos, delante de Dios, un amor delante de Dios, pues poseen la unción del Santo. De manera entonces que el Señor, hermanos, les ve en una forma diferente a los que están ungidos. Y es de ellos a los que dicen, no toquéis a mis ungidos. Miren el celo de Dios y el amor de Dios, el cuidado de Dios por los ungidos. Miren también, hermanos, la condición típica de los ungidos. Versículo 12, que eran, dice, pocos en número. ¿Se fijan? Miren la condición de los ungidos, la condición típica de los ungidos. Eran pocos en número. Eran, es decir, se sabían y se sentían extranjeros en este mundo. Dice el verso. El 13 dice que andaban de un lugar a otro. Es decir, que no eran reyes, ni gobernantes, ni terratenientes, sino andaban de un lugar a otro. Y tercero, o más bien cuarto, son oprimidos por los mundanos. Pero a pesar de ser los creyentes los más despreciados de los hombres, los más insignificantes en los ojos de los hombres mundanos, la unción que tienen del Espíritu les hace de un valor especial a los ojos de Dios. Pues dice Dios, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor ve a todo el resto de los hombres y de la humanidad, dice la Escritura, que son como el pasto. Pero los ungidos para Él son su plantío. El plantío del Señor, como dice Isaías 61. A los ojos de los hombres mundanos son viles y son despreciables, pero la unción que poseen del Espíritu les hace a los ojos de Dios de un valor especial y estimado. Por eso dice también el Salmo que valorada o estimada o tenida en gran estima y valor es la muerte de los santos al Señor, a los ojos del Señor. El Señor les estima y estima tanto aún su muerte, hermanos. Observen el amor y el cuidado, la defensa del Señor de sus ungidos, de aquellos que tienen la unción del Santo. Dice el pastor puritano, porque puede ser que estén lejos de ser exaltados y promovidos o dignificados por el mundo por su profesión de Cristo. Que por ellos sean hechos el desprecio de los hombres y los parias del pueblo. Aquellos cuyo reino y sacerdocio, cuya dignidad y honor en el cristianismo, cuya cercanía a Dios y a Cristo de manera especial consisten en títulos seculares, honor, poder y grandeza, como sucede con el papado, pueden contentarse con su crisma, con la unción grasosa de su consagración externa y ceremoniosa, sin indagar ni preocuparse
mucho por esta unción espiritual. Pero aquellos que obtienen poco o nada de este mundo, es decir, poco por su profesión de Cristo, excepto trabajo, dolor, aflicción de alma y cuerpo, con desprecios, reproches y persecuciones, necesitan buscar lo que les da dignidad y honor a los ojos de Dios y trae satisfacción y paz a sus propias almas. Y esto se logra únicamente mediante esa unción, por la cual son hechos reyes y sacerdotes para Dios, teniendo honor ante Él y un acceso libre y sagrado a Él. Termina la cita. Así pues, hermanos, miren esta otra forma de consuelo, que el valor que el creyente adquiere por medio de la unción es tal que le ocasiona los cuidados de Dios, la preocupación de Dios por él. Esa unción le ocasiona, hermanos, que Dios esté al pendiente de él, que Dios esté a cuidado de él y presto a prestarle auxilio. Y en ese sentido, por eso dice el pastor puritano que no hay pequeño consuelo en una debida aprehensión de esa dignidad espiritual que se deriva de eso. Dice, porque cuando se encuentran con los mayores problemas y los desprecios más despectivos de este mundo, una debida aprehensión de su aceptación con Dios, siendo hechos reyes y sacerdotes para Él, les proporcionará un refrigerio del que el mundo no sabe nada y que ellos mismos no son capaces de expresar. Es decir, hermanos, el mundo va a oprimir a los cristianos, va a afligir a los cristianos, y esto lo vimos desde Egipto y lo veremos hasta el último día que el Señor esté por volver. Los mundanos no nos van a valorar. Usted no va a recibir honores en su empleo, en su escuela, porque es cristiano, sino todo lo contrario. Muchas veces va a dejar de recibir promoción, es decir, ascenso en la estructura o en el salario, va a recibir al contrario críticas, menosprecio y muchas otras cosas. El mundo no apreciará para nada a los creyentes, sino todo lo contrario. El mundo les despreciará y les oprimirá. Pero he aquí el consuelo. Son los ungidos del Señor. Es decir, detenernos a pensar que para el Señor los creyentes son la única razón por la que este mundo sigue girando. Los creyentes en ese sentido son la razón por la que este mundo sigue girando, sigue dando vueltas, hermanos. Aparte de la gloria de Dios, evidentemente, y de los planes de Dios, la razón por la que este mundo no ha terminado son los creyentes. Porque el Señor les estima tanto, les ama tanto, que no traerá todo el mal que ha prometido hasta que el último de ellos venga a salvación. ¿Qué amor, no les parece? ¿Qué amor del Señor? Este mundo no se ha destruido, hermanos, gracias al amor de Dios por los creyentes, al cuidado de Dios por los creyentes. Esta nación, hermanos, no ha caído hasta lo peor por el amor que Dios tiene por los creyentes que todavía haya en esta nación. Pero una vez que los creyentes son retirados de las naciones o son expulsados,
es la razón por la que el juicio de Dios viene a las naciones y golpea con toda la indignación santa de Dios. Son los creyentes, de hecho, hermanos, la razón por la que las naciones y los pueblos siguen de pie y no terminan en destrucción, en crisis económicas tales que acaben en una completa aniquilación. La razón por la que las cosas siguen funcionando, hermanos, la razón por la que a pesar de tanta maldad los gobiernos siguen de algún modo causando algún poco de bien es por los cristianos, es por los creyentes. La razón aún por la que los impíos siguen recibiendo beneficios terrenales es por causa de los creyentes. La razón por la que el sol sigue saliendo cada mañana es por el amor que Dios tiene por los creyentes y que los impíos reciben de una forma derivada, hermanos. Este es el efecto de la unción. Y si entendemos clara y verdaderamente estas cosas, hermanos, es un gran consuelo también para nosotros. El Señor consuele nuestros corazones, pues, con todas estas cosas. Oremos al Señor.